Buenas tardes a todos. A continuación, mis compañeros Camilo Martínez, Juan David Zapata y quien les habla, Diana Marcela García, vamos a presentarles el caso de estudio para Colombia. Bueno, aquí para Colombia en los años 2020-2021 se tiene un gobierno presidencialista y de Estado unitario que tiene una estructura con separación de poderes reglamentada en la Constitución política. Aquí encontramos que su estructura está compuesta por cuatro grandes esferas que contribuyen al cumplimiento de las funciones del Estado. Estas son las ramas del poder público, los órganos de control, la organización electoral y los órganos autónomos. Bueno, en la primera esfera teníamos las ramas del poder público, que son tres, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva tiene tres órdenes, de orden nacional, departamental y municipal, y es la que se encarga de ejecutar de forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para dar cumplimiento a esos fines esenciales del Estado. Esta rama está conformada por los consejos superiores de la administración, los ministerios, los departamentos administrativos, las unidades administrativas empresariales sin personería jurídica y liderada por el presidente de la República como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. La rama legislativa es la que se encarga de formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución cuando se requiera. Esta está representada por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y por último, tenemos la rama judicial, que esta le corresponde administrar la justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y el Estado, así como decidir cuestiones jurídicas que requieren de fuerza de verdad definitiva. Por otro lado, también se encarga de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución. La segunda esfera tenemos los órganos de control, que son aquellos organismos a los que la Constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, el control fiscal, así como defender al pueblo. Estos organismos no están vinculados a las ramas del poder político. Entre ellos encontramos dos muy importantes, que son la Contraloría General de la República, que ejerce en representación de la comunidad, vigilancia en la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos. Y tenemos el Ministerio Público, que ejerce a través de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales, control disciplinario ante todos los servidores públicos y particulares que administran asuntos relacionados con las funciones esenciales del Estado. En la tercera y cuarta esfera tenemos los órganos autónomos y la organización electoral. La organización electoral está conformada a su vez por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes son las que organizan todos los mecanismos de participación democrática en Colombia, así como ejercen vigilancia y control sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Y finalmente tenemos los órganos autónomos como el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios autónomos y la Autoridad Nacional de Televisión, que son entidades con autonomía y con régimen especial dada la especialidad de sus funciones. Bueno, aquí ya entrando en materia del comportamiento fiscal en Colombia, tenemos que históricamente la política fiscal colombiana, al igual que en la mayoría de los países emergentes, se ha caracterizado por tener un carácter procíclico con insostenibilidad fiscal que lleva a tener efectos adversos en el largo plazo. Es por eso que Colombia, en el marco fiscal que presenta, tiene un comportamiento del gasto público desbordante, desencadenando en una senda fiscal insostenible a largo plazo. Esto debido al continuo desequilibrio que hay entre ingresos y gastos. En esta gráfica vemos el comportamiento de los impuestos recaudados y el gasto público del gobierno central medidos como porcentaje del Producto Interno Bruto, que nos permite hacer comparaciones a través del tiempo. Si bien en Colombia por muchos años los ingresos fueron muy bajos, pero en los últimos años el gobierno se centró en hacer un aumento de los ingresos recaudados de una manera rápida y continua, a lo que también se le suma que tenemos que tener en cuenta que la crisis financiera global del 2008-2009 produjo, como se ve en la gráfica, una caída de los precios del petróleo que llevó a una baja en la actividad económica del país
De esta manera disminuyó los ingresos tributarios del gobierno. Pero en los siguientes años se refleja que Colombia logró una subida por cuenta de la industria petrolera hasta que en 2015 vuelve a bajar por la descolgada en los precios del crudo. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de impuestos que hay en Colombia. Pues tenemos concepto y generalidades. Bueno, entonces, como concepto tenemos el impuesto de tributación de dividendos. Pues este es un impuesto que se aplica a socios de empresas cuando pues estos reciben los ingresos de las mismas. Ahí como nos muestra la tabla, nos dice como qué rangos y cuál es la tarifa que se debe pagar dependiendo la cantidad de dólares que se gane. Entonces, pues se dice que por lo general se tiene una tarifa del 31% pues, de este impuesto de renta para el año, pues se aplicó para el año 2021 y a esto se le debe sumar un 10% más, es decir, que quedaría una tasa efectiva del 37.9%. A continuación tenemos las ganancias ocasionales. Esto pues nos dicen que son también como un tipo de utilidades obtenidas por encajes fijos. Esta tiene una tarifa del 10%. Gravamen a los movimientos financieros. Esta dice que pues se aplica a cualquier movimiento en el mercado que sea pues ya nombrado financiero con una tarifa del 0.4%. Tenemos el impuesto al valor agregado. Si bien pues sabemos que esto habla de los bienes, de los inmuebles, de los muebles, de empresas, de las ventas, de las propiedades, de los servicios, etcétera. Entonces se dice que tenemos una tarifa general del 19% y tenemos una tarifa específica del 5%. A continuación el impuesto al consumo, pues esto habla de algunas como puede ser bebidas o comidas, vehículos y etcétera. Tenemos tarifas del 2%, del 4%, del 8% y del 16% dependiendo de cada producto. Tenemos el impuesto nacional al carbón, pues esto siendo una materia prima pues se grava para generar más ingresos. Entonces ahí como lo muestra la tabla tenemos como una clasificación de la misma, que esto es un impuesto que se mide mediante las unidades, el pago de unidades y demás. Entonces pues esta no tendría una tarifa, sino sería más que todo por la cantidad de que se demande, dado ya el pago del mismo. Tenemos el impuesto de industria y comercio, pues en él nos habla que tenemos por actividades industriales un 2%, también puede llegar al 7% por actividades comerciales y pues prestación de servicios de de un 2%, perdón, al 1% y demás. A continuación tenemos lo que es el impuesto predial, si bien se aplica a las propiedades dependiendo de cada municipio. Entonces tenemos de un 5 al 1,6% de pago de impuesto. Tenemos un impuesto de registro que sería del 0,1 a 1%. Pues acá pues nos especifican las generalidades que pues en el caso de aportes a sociedades el impuesto de registro es del 0,7% sobre el monto asignado de capital y del 3% sobre el monto asignado en la primera colocación de acciones. Ya tenemos algunos tipos de mecanismos tributarios como para entenderlo. Tenemos la compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida. Y básicamente pues esto sería como algunas partes importantes dentro también del pago de los impuestos, como para comprenderlo mejor. Pues ahí dice que pues se permite la compensación de dentro de los 5 años siguientes. Tenemos la compensación de pérdidas fiscales, tenemos los descuentos tributarios, tenemos convenios para evitar la doble imposición y renta, tenemos los precios de transferencia y por último pues también tenemos que es el impuesto sobre la renta. Este pues básicamente nos dice que desde un pago del 31 para el 2020, se tiene como pago 31% para el 2021 y 30% para el 2022. Bueno, y básicamente en las generalidades podemos ver que nos enfatizan un poco más
sobre cada impuesto y demás. A continuación tenemos el gasto público por sector. Si bien lo tenemos destinado o analizado para el año 2018 y año 2019, tenemos sectores como la administración pública general, tenemos la defensa, tenemos el orden público y seguridad, tenemos asuntos económicos, protección de medio ambiente, vivienda y espacio público, salud, actividades recreativas y culturales, tenemos el sector de la educación, de la protección social, servicios de deuda y un total que pues nos permite diferenciar. Con ello también pues tenemos medido en miles de millones de pesos, si bien ahí podemos ver que para el año 2019 pues hubo un incremento importante, entonces dice que hubo una variación en los rubros más importantes, en los sectores más importantes como en la protección social con un 27,3%. Seguido a este le tenemos el gasto a la salud con un 16%, en educación. Tenemos un gasto en salud por un 16%, en educación tenemos una variación del 14% respecto al año anterior y otros asuntos económicos con un 9,9%. Si bien podemos observar que el gobierno tuvo una distribución del gasto para el año 2019 en sectores que, si vemos o contractamos los índices anteriores, como era la educación, la salud y pues la protección social era uno de los que menos se les invertía. Se le invertía demasiado en defensa y en el orden público y demás. Pues esto también es importante resaltar que para el año 2020 y 2021, pues por la pandemia, si bien todavía los datos no son demasiado relevantes que nos permitan hacer una inferencia, pero si bien obviamente entramos en un momento de recesión donde pues el gasto público se centró más en la protección social y en asuntos económicos, dado que pues por la pandemia y entre otros, el gobierno pues ha venido actuando de manera un poco ineficiente y demás, pero digamos que aplicando lo que en clase vimos, él está haciendo como un gasto distributivo, intentando como consolidar aquellos puntos ineficientes que tiene pues el, los sectores económicos de Colombia. Cuando se examina el comportamiento de las tasas de recaudo, gasto público y la deuda del sector público con base a Rossetti y Stiglitz, el gasto es bueno y este tendrá una tasa de retribución considerable. Por otro lado, si el gobierno se endeuda y este dinero es desperdiciado o mal utilizado en proyectos e infraestructuras que no se finalizan, se va a sacrificar el consumo y el bienestar de las futuras generaciones. Partiendo de la búsqueda de la disminución del déficit fiscal, podemos concluir que la financiación del mismo no fue la más eficiente debido a que se evidencia una variación durante el periodo de estudio, que no se evidencia variación durante el periodo de estudio. Si la tasa de recaudo no aumenta progresivamente sus niveles y se mantienen constantes, esto no va a significar una reducción en la deuda, sino todo lo contrario. Esta seguirá manteniendo altos niveles de participación respecto al PIB y el déficit fiscal continuará en la economía colombiana.